Hola, soy Javier Rodríguez Moloney, socio de la unidad de negocio de Application Services en Entity Data. Y en este video podcast vamos a hablar de cómo la IA está transformando los procesos de soporte a las aplicaciones. Y para ello cuento con dos compañeros expertos en este tema que voy a presentaros. Está Conchi Aguasolo, que nos acompaña desde Madrid. Hola, Conchi, encantado de tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por invitarme. Conchi trabaja también en el área de Application Services y es la directora responsable justamente de aplicar la IA generativa, buscando cuáles son los casos de uso que impactan más en todo lo que es el ciclo de vida del desarrollo software. Y también me acompaña aquí, estamos en Sao Paulo, en Brasil, Santiago Chabert. Hola, Santi, ¿cómo estás? Buenos días, San. Que Santi aquí en Brasil es el responsable de la unidad de Efficiency Application Services y bueno, tiene mucha experiencia en lo que es la implantación, la gestión de lo que son procesos de soporte para nuestros clientes. Así que bueno, tenemos un panel interesantísimo para tratar este tema y por empezar, Santi, vamos a definir que justamente ¿qué es un proceso de gestión, de soporte de aplicaciones? Perfecto. Pues empezando por el inicio, ¿qué es un sistema de gestión de aplicaciones? Pues justamente es los procesos, actividades que hacemos para garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones de nuestros clientes. Es la base que nos asegura la continuidad de los sistemas empresariales de las diferentes clientes que tenemos dentro de la compañía. Y aquí tenemos tres puntos importantes. Uno, cómo vamos combinando no solamente la parte técnica, sino la agilidad que tenemos operativa y también el impacto que generamos en el negocio a través de estos servicios de soporte y mantenimiento de aplicaciones. Entonces, aquí queremos tener una visión muy orientada a la estrategia que tenemos encima del valor agregado que traemos al negocio de nuestros clientes. Cuando hablamos de los servicios de soporte, hemos visto una evolución a lo largo de los tiempos. Existen unos servicios más tradicionales donde hablábamos muy fuertemente de servicios correctivos, justamente de solucionar las fallas de los sistemas de nuestros clientes, donde trabajábamos en diferentes niveles de criticidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3, muy enfocados al cumplimiento de SLAs, cumplimiento de los tiempos de respuesta, cada uno de esos tickets o llamados que teníamos que ser atendidos. Y estamos justamente en un proceso de transformación, estamos mudando para unos procesos mucho más predictivos en la resolución de esos tipos de incidentes. Claro, que hasta ahora entiendo que ocurre algo y de manera reactiva cuando ya ha ocurrido un fallo, pues se abre un ticket, se le pasa al equipo responsable de solucionarlo, ya lo que hacemos es intentando anticiparnos. Nos anticipamos, está de forma proactiva y predictiva inclusivamente, está analizando y monitorando los sistemas de nuestro cliente para identificar comportamientos fuera de lo común que puedan ocurrir en esos sistemas que nos permitan identificar posibles fallas futuras. Y con certeza ahí la IA es un gran aliado en esa nueva jornada, en ese proceso de modernización del tipo de servicio que estamos realizando dentro de nuestros clientes. Bueno, y ahí, enganchando con el tema de moda hoy en día, que es el tema de la IA, Conchi, tú que estás tan metida en el análisis, en el estudio de estos casos de uso, ¿cuáles son las herramientas basadas en la IA que hoy nos están ayudando a hacer mucho mejor, digamos, estos procesos de soporte de aplicaciones? Pues la verdad es que, tal y como ha contado Santi, dentro de un servicio de soporte tienes que hacer muchísimas actividades diferentes, con un espectro muy grande, ¿no? Desde pues, la búsqueda de vulnerabilidades, el mantener el código siempre funcionando y activo, resolución de incidencias. Y en todo este espectro te puedes encontrar con aplicación de inteligencia artificial generativa en muchísimos puntos. Tenemos por un lado, para toda esta parte más predictiva que decía Santi, podemos utilizar mecanismos más basados en Machine Learning tradicional, entrenamiento con datos de histórico que te permitan hacer ese mantenimiento proactivo en el que seas capaz de adelantarte a estas incidencias. Pero por otro lado, con la llegada de la inteligencia artificial generativa, tenemos una tecnología que es capaz de emular el razonamiento humano y que es capaz de moverse con
bastante cantidad de información, no infinita, porque tiene también sus limitaciones, pero puede manejar mucha información, con lo cual, si tú le puedes pasar a un sistema toda la información que tienes de tu ecosistema que tienes que mantener y es capaz de emular el razonamiento humano, pues imaginaos toda la aplicabilidad que tiene, ¿no? Puede ser capaz de darse cuenta de cuál está siendo la causa raíz de una incidencia, puede ver rápidamente cuál es la modificación que tienes que hacer en un sistema para que empiece a funcionar o corregir un error que tenía. Puedes utilizarla para gestionar todo el conocimiento también que necesitas, ¿no? Hay algo que ocurre en muchísimos servicios, y yo creo que las personas que llevan ligadas al mundo del mantenimiento de aplicaciones lo conocen bien, ¿no? Y es que tienes que mantener a veces aplicaciones que son muy antiguas, que no están bien documentadas, que te encuentras con que hay una ausencia casi total de la información que necesitas para mantenerla bien. Entonces, con este tipo de tecnologías, con la inteligencia artificial generativa, puedes analizar qué hay en ese código, ¿no? Y irte a las bases para extraer toda esa información técnica y funcional que necesitas para poder saber qué hace tu sistema y así darte cuenta de si está funcionando bien o no. Bueno, entonces, como os decía, hay muchísimas aplicabilidades. Luego, si nos vamos a herramientas concretas, en el mercado cada vez hay más, pero subyacente al final lo que tenemos es IA más tradicional, ¿no? Que la verdad es que es curioso que le llamemos ya tradicional a lo que tiene que ver con el machine learning y Va a tal velocidad que de ya tecnologías. lo de hace 2 años ya es tradicional. Y también tenemos a la generativa, que nos ofrece toda esta parte más de ejecutar y no solamente de analizar los datos, ¿no? Sí, yo aquí destacaría un punto bien importante, que es la gestión de la información. Al final, la información de nuestros sistemas legados, que nosotros hacemos ese mantenimiento y soporte, es fundamental en este tipo de servicios. Y la IA justamente nos ayuda a consolidar toda esa la información de diferentes fuentes de informaciones. No solamente estamos hablando del histórico de llamados que podamos tener en nuestros servicios, sino también de las diferentes lecturas de los propios códigos, lecturas funcionales de documentación, que vienen a enriquecer todo ese conocimiento que después nuestros analistas pueden potencializar en sus análisis, en sus identificaciones, en el análisis de las causas raíces, en la evolución de los propios sistemas. Entonces, para mí que es un punto bien importante, como la IA nos ayuda a maximizar ese conocimiento y justamente pues ayudar a nuestros colaboradores a poder tener unas resoluciones más asertivas que permitan justamente tener un mayor impacto dentro del propio negocio de nuestros clientes. Santi, y tú que ya has definido e implementado este tipo de soluciones en algunos de nuestros clientes, ¿cuáles son los beneficios que estás viendo que tiene el uso de este tipo de soluciones en los procesos de soporte? Buena pregunta. Para mí que uno de los principales beneficios es que conseguimos ser más predictivos en nuestros análisis, conseguimos anticipar a posibles problemas. Con eso conseguimos un impacto importante en la productividad y en la calidad de nuestros servicios. O sea, no solo es un tema de hacer las cosas más rápido, sino que también es más eficaz. Exacto, es más eficaz. Conseguimos también escalar de una forma mayor, con un mayor grado también de calidad en la entrega de nuestros servicios. Entonces, al final es un punto bien importante. No solamente estamos hablando desde el punto de vista del timing en la resolución de los llamados, sino estamos hablando también de la calidad de la entrega de nuestro propio servicio. Aquí hablamos mucho de cuáles son los beneficios que nos están trayendo estos nuevos aceleradores basados en la IA generativa en este tipo de servicios. Y aquí hablamos no solamente del punto de vista de reducción de costes, que es lo primero que nos viene a la mente, sino también de los tiempos de utilización, el tiempo de resolución de los llamados, pero también la mejora del usuario final. Eso es un punto súper importante. El usuario final entiende y comienza a ver los sistemas más estables, más seguros, con mayor fiabilidad en lo que el cliente está necesitando. Y eso aumenta con certeza la capacidad de toma de decisiones. Al final tenemos una base de conocimiento muy enriquecida por este tipo de procesos que permite también que este tipo de servicios comiencen a ser un papel activo en la resolución de decisiones del negocio de nuestros propios clientes. Entonces es un punto, una quiebra de paradigma bastante importante. Hasta ahora éramos los equipos de servicio de soporte y mantenimiento, éramos un papel bien pasivo en las compañías y ahora comenzamos a traer informaciones importantes que impactan directamente en el negocio.
Conchi, aquí tú desde la definición y el estudio de los casos de uso, algo que destacar respecto a los beneficios que estás viendo en la aplicación de alguno de ellos al proceso de soporte de aplicaciones. Pues mira, hay un tema que lo decía Santiago. Es importante darnos cuenta de que esta eficiencia, ¿no?, esta reducción de costes está, pero lo que vas a ganar sobre todo es en el tiempo que tardas en responder a una necesidad, y eso va a aumentar la satisfacción tanto de tu cliente directo como del cliente final. Y eso es casi más importante que incluso el propio coste y que te estás ahorrando, ¿no? Eso a un nivel más corporativo o empresarial, pero si nos vamos, por ejemplo, a beneficios un poco más, ¿no?, más tangibles o más directos, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que con una correcta parametrización de todas esas inteligencias artificiales, estamos consiguiendo que los sistemas que creamos y vamos evolucionando son cada vez más homogéneos y al final hablando un poco en ceros y unos, que aquí somos todos bastante técnicos, ¿no? El código que genera este tipo de inteligencias es bastante homogéneo. Entonces, al final parece que está escrito por el mismo desarrollador y es más fácil de mantener. ¿Y eso a qué te conlleva? A que luego vas a tener también menos incidencias, ¿no? Y también estamos viendo que se están acortando los tiempos de aprendizaje de las personas que se incorporan a los equipos. Al final, pues en todos estos servicios siempre hay equipos que están trabajando con esto, hay gente que entra, gente que sale. Esto es algo a lo que tenemos que vivir, esta naturaleza tenemos que vivir en este tipo de servicios, y cuando una tecnología te ayuda a que los tiempos que necesita una persona para entender cómo funciona su sistema y hacerse y tener de la mano el día a día de su trabajo lo acortas, la verdad es que es un beneficio también bastante alto, ¿no? Sí, aquí yo también reforzaría la democratización de la información. Está un poco ligado a lo que Conchi estaba nos comentando. Al final, antiguamente la información estaba en la cabeza de los expertos que teníamos en este tipo de servicios. Claro. De esta forma conseguimos democratizarlo y expandirla a todos nuestros equipos de entendimiento de estos servicios de soporte. Entonces, para mí que esto sí que es una evolución de cómo cada vez más pues, conseguimos reducir también el tiempo de construcción de estas capacidades que necesitamos para dar este tipo de atendimiento a nuestros clientes. Y por otro lado, supongo, a ver, siempre que irrumpe un tipo de tecnología nueva, al final pues tiene una serie de desafíos. Al final el adaptarnos a algo que es nuevo siempre supone retos, y en este caso creo que es incluso más que en experiencias previas por la velocidad a la que están, digamos, cambiando y evolucionando este tipo de tecnologías basadas en la IA. Santi, en las implementaciones que estamos haciendo en nuestros clientes, ¿cuáles son esos desafíos que estamos viendo, que tenemos que superar para realmente sacarle todo el partido a las herramientas de la IA en el soporte de aplicaciones? Pues la verdad que nos hemos encontrado con diferentes desafíos que hemos ido consiguiendo solventar a lo largo del tiempo. Destacaría 5 principales. Está comenzando sobre todo por la parte de gobierno y seguridad de la información. Es uno de los principales miedos que tienen las empresas cuando hablamos de colocar IA en sistemas tan críticos que atendemos desde nuestra empresa. Entonces, al final, todos los procesos de confidencialidad de la información y de seguridad de la misma es muy, muy, muy importante. El segundo punto, yo destacaría la calidad y la curación de las informaciones. Al final, cómo creamos esa base de conocimiento de diferentes fuentes de información que nos ayuden a que la IA pueda potencializar al máximo su capacidad en ese sentido. Entonces, aquí también tenemos un proceso de transformación cultural de nuestros propios equipos y de nuestros propios clientes. Sí, al final la tecnología es algo que construyen las personas y que usan las personas. Por tanto, siempre tiene que existir esta parte cultural, esta parte de gestión del Exacto, y cambio. la reacción a este cambio. Tenemos todo un proceso de culturalización de los equipos, de mostrar para ellos que la IA viene justamente para potencializar la capacidad humana de nuestros propios analistas en este tipo de servicios. Entonces, al final, pues es una ruptura de modelos de trabajo que estábamos muy acostumbrados a trabajar un modelo mucho más tradicional, y ahora la IA pues nos viene a potencializar toda esta capacidad y gestión del propio talento.
Y otro punto importante, la integración de los sistemas legados con todas estas nuevas plataformas y aceleradores de IA. Cómo conseguimos integrar tanto los sistemas legados, que a veces pues, no son tan fáciles porque son tecnologías bastante antiguas, con los aceleradores que tenemos de IA generativa, junto con las propias plataformas de gestión de ticketing que tenemos en nuestros clientes en cada una de nuestras aplicaciones. Y el último punto, el grande desafío para mí, que es lo que todo el mundo nos cuestiona, es cómo medimos el real impacto de la IA en este tipo de escenarios, cómo definimos esos modelos de ROI que nos permiten capitalizar y monetizar esa productividad que la IA nos está trayendo. Y aquí creo que tenemos una combinación de diferentes KPIs, de diferentes indicadores. No solamente indicadores más robustos o más tradicionales, de donde medimos el timing o el tiempo de atendimiento de los llamados, la velocidad de resolución de los mismos, sino también indicadores que empiezan a estar muy asociados al propio negocio, al impacto en el propio business de nuestros clientes y en la satisfacción del usuario final, que al final es el principal consumidor de nuestro servicio. Conchi, por tu parte, desafíos que estés viviendo por tu lado. Es que hay un montón. A ver, está primero la parte más humana, ¿vale? Tened en cuenta que este cambio que nos viene, y más en el mundo en el que nos movemos nosotros, impacta al 100% de las personas. Esto no es que haya 2 personas dentro del equipo o 3 que tengan que empezar a trabajar diferente. Esto requiere que todos pensemos de una forma diferente y, como siempre, que viene un cambio tan grande, pues hay ciertas resistencias, cierto rechazo en algunos perfiles, y tienes que luchar mucho con esto y conseguir que tus equipos entiendan que esto es bueno para todos, ¿no? Eso es un gran desafío y, bueno, como decimos muchas veces, detrás del gran reto tecnológico que hay detrás de todo esto, que no es menor, es más grande aún el reto en cultura que hay que romper para poder avanzar en este sentido. Por un lado está este. El segundo gran reto que tenemos es las expectativas, ¿vale? La inteligencia artificial generativa es muy potente, tiene una gran capacidad, pero tiene también ciertas limitaciones y hay veces que parece que se obvían a la hora de intentar abordar este tipo de ejercicios, ¿no? Y tener una expectativa desalineada con lo que vas a conseguir, pues al final te puede hacer bastante daño. Por un lado está el hecho de que, bueno, tenemos que insistir mucho y que no todo el mundo es consciente de que las IAs, la inteligencia artificial generativa, no es determinista, es decir, es una inteligencia artificial que está preparada para crear cosas verosímiles, pero que no tienen por qué ser veraces. Entonces, ¿esto qué supone? Que va a tener que necesitar siempre algún mínimo de supervisión y vamos a tener que estar viendo qué es lo que hace. Entonces, el reto de entender que los flujos de IA van a seguir necesitando supervisión es importante. Y el tercer gran reto es que el dato tiene que tener calidad. Esto pasa como con cualquier inteligencia artificial que trabajes. Si el dato de entrada es malo, la salida va a ser mala. Si tú tienes documentos duplicados que se contradicen, que tienen información que no es consistente, o tienes código que lo tienes zombie, que está ahí pero que no hace nada, que lo único que hace es estar embarrándote un poco, todo esto va a ensuciar la salida. Y si esto lo juntas a que los volúmenes de información que maneja la IA son más o menos grandes, pero no son infinitos, pues tienes un buen caldo de cultivo cuando piensas que haciendo un prompt y metiéndole gigas y gigas de información vas a tener una respuesta súper apurada. Esto es, yo creo que es el reto más grande que tenemos a la hora de abordar esto. Entender hasta dónde llega, lo que se puede hacer y lo que no, y seguir los pasos para hacerlo y que sea satisfactorio, ¿eh? Que es, la verdad es que parece un poco parece demasiado, pero es muy entretenido, ¿eh? Os puedo decir. Bueno, hasta ahora hemos estado viendo lo que ya tenemos en la mesa, ¿no? Si sacamos la bola de cristal, porque esto cambia tan rápido y ya están viniendo nuevos tipos de tecnología basadas en la IA, que igual no están tan maduras como la IA generativa, pero que ya estamos jugando con ellas, pero es que la visión se puede ir incluso más allá. Hay, Conchi, visión del futuro, ya hablando de lo que se viene, que ya estamos tocando, lo que son los agentes. ¿Qué visión nos puedes trasladar de cómo va a evolucionar esto en el futuro cuando los agentes tengan un grado de madurez mucho más alto del que tienen hoy?
Claro, lo que esperamos es que, eh, imaginaos que congelamos en el tiempo ahora el cómo son las aplicaciones y qué es lo que nos encontramos ahora en un sistema que tenemos que mantener. Lo que nos traerían los agentes es unos ecosistemas en los que de una forma con una autonomía muy alta y en la que el humano solamente tenga que hacer cierto aseguramiento de que las salidas que entrega la inteligencia artificial generativa es coherente y que cumple con los estándares de seguridad y valores corporativos, con una mínima supervisión, pudieras tener todo de una forma muy automatizada. Eso, como os digo, suponiendo que congelamos ahora lo que es un sistema. Si echamos la vista al futuro, pues ya podemos empezar a pensar en qué va a ser una aplicación dentro de 5 o 7 años, cuando todo lo que tengamos son agentes, que igual los mantenimientos que tenemos que hacer no se parecen en nada a lo que hacemos ahora, ¿no? Eso ya sí que es una mirada bastante más futurista, pero ahí está, ¿no? Llegará un momento en el que lo que estamos haciendo ahora mismo no tenga nada que ver con lo que nos toque abordar en unos años. Pero sobre todo lo que esperamos es ganar muchísima autonomía dentro de todos los servicios de mantenimiento que demos a nuestros clientes. Y ahí, Conchi, una pregunta que está en la calle, ya no el Sí. mundo de aplicaciones, sino con la irrupción de la IA. ¿Cómo sería el papel del humano en un futuro en el que la IA sea muy potente y sea capaz de ejecutar un montón de actividades que hoy hacemos las personas? ¿Cómo ves el rol de la persona en este tipo de procesos en el futuro? Al final, como he estado comentando durante la sesión, a la inteligencia artificial generativa, al no ser determinista, no va a poder ser 100% autónoma para ejecutar todo lo que necesitamos, sobre todo si son procesos críticos o incluso cuando tengan implicaciones, pues imaginaos que tienen que seguir una normativa o que está implicado con ciertos procesos legales, ¿no? Entonces, ¿quién va a ponerle coherencia y quién va a verificar que las salidas que nos están dando estos sistemas son adecuados? No puedes poner a otra IA como último revisor, porque también puede generarte una alucinación y tampoco es determinista. Entonces siempre vamos a tener ese rol de conservar la coherencia y de que al final cualquier proceso que quieras transformar utilizando inteligencia artificial generativa va a tener que cumplir con tus normativas corporativas, tus normativas de seguridad, tus normativas de privacidad, tus normas éticas. Todo eso lo que nos tenemos que asegurar somos nosotros, porque la propia IA va a poder hacer parte de ese aseguramiento, pero al final siempre va a tener que tener el check humano. Santi, los agentes que están en un nivel de madurez embrionario, ¿no? Está empezando a nacer, se prevé que en el futuro tengan un nivel de madurez y de potencia mucho más alto, pero hoy ya estamos aplicándolos de cierta forma a estos procesos de soporte. ¿Qué tipo de experiencias nos puedes compartir? Buena pregunta, Ta. La visión que queremos traer aquí es cómo ya estamos utilizando estas capacidades de agentes de IA dentro de nuestras propias operaciones. Y Conchi nos estaba comentando una visión futurista de lo que vamos a esperar a lo largo de los próximos años, de 5 a 7 años, pero nosotros ya estamos creando esos agentes dentro de nuestras propias operaciones. Estos agentes nos están ayudando sobre todo a automatizar de forma inteligente los primeros escenarios de atendimiento en los servicios de monitoramiento y atendimiento de llamados de nuestros clientes. Estamos utilizando estos agentes también para toda la parte de curaduría y análisis de causa raíz. Aquí es un potencializador justamente para poder traer toda esa parte de consolidación de la información que hablábamos inicialmente y poder explorarla para identificar justamente cuáles son las fallas reales que tenemos en nuestros sistemas y poder aplicar esas correcciones también ya de forma automatizada. Aún es un mundo que tenemos mucho camino por recorrer, pero ya estamos dando esos primeros pasos que nos están trayendo ratios de eficiencia y de productividad bastante interesantes en este tipo de servicios. Bueno, llegamos al final. Yo un comentario que quería compartir es, si repetimos este mismo videocast dentro de un año, seguramente que los mensajes que transmitiríamos van a ser completamente distintos. Esto va muy rápido, la tecnología va muy rápido y nosotros estamos constantemente, pues, personas como Conchi, como Santi, extrayendo valor de este tipo de tecnologías para ayudar a nuestros clientes en los desafíos.
Bueno, dar las gracias a Santi y a Conchi por compartir con nosotros vuestro conocimiento, vuestra experiencia, vuestra visión incluso de lo que viene en el futuro, que creo que es un tema que está fuera muy de moda, ¿no? Y nada, a todos vosotros, daros las gracias por ver este videocast y nos veremos pronto. Chao. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias.